Estamos en Aunque FM y lo que sigue es una entrevista que le hice a Nora Cortiñas el 3 de octubre de 2015. Se emitió en vivo en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires entre febrero de 2013 y diciembre de 2024. Honrar la vida. Y este es uno de los temas que eligió nuestra invitada esta noche, en algo que podría ser fuera de campaña, pero no es exactamente eso. Llamamos fuera de campaña de esta sección donde vienen los políticos a hablar sobre temas no políticos, pero hoy sí vamos a hablar, y mucho me parece, de política, con alguien que, ¿cómo decir? No es política, no en el sentido tradicional de la militancia de un partido, de candidata en las elecciones. No es candidata, debería serlo. Hablaría muy bien de este país si lo fuera, y mucho mejor hablaría de este país si ganara una elección. Está con nosotros y es un placer enorme presentar esta noche en Hoy Lloré Canción a Nora Cortiñas. Norita, buenas noches. Hola, buenas noches. Política. Quiero decirte que yo hace 39 años casi que estoy en campaña. Estás en campaña, sí. A ver, claro, absolutamente, contame. Ni un día dejé. Así que es campaña permanente. Eso es campaña. Y de cosas que son un poquito inalcanzables todavía. Algunas las alcanzamos, pero otras son inalcanzables todavía. Por ejemplo, que se hablan los archivos. También cuesta tanto, ¿no? Ahora, sucedieron cosas que parecían inalcanzables o que en momentos parecían inalcanzables y sin embargo sucedieron. Sí. Sucedieron, no fue una cuestión mágica. Fueron decisiones políticas los que hicieron que determinadas cosas sí sucedan. Y movilización popular. Absolutamente. Cuando hablo de decisiones políticas, hablo fundamentalmente de eso. Por supuesto, después hay decisiones políticas ya desde lo formal que convalidan eso, pero hubo una movilización popular enorme que no hubo en otros países tampoco. Exacto. Esta movilización. Exacto. De acá. Acá son, desde el mismo momento, además que estuvo la propia dictadura cívico-militar religiosa, ya había las movilizaciones y el hecho ya de ir a la Plaza de Mayo todas las semanas, no había partido político que hubiera durado casi 40 años perseverando y saliendo a la calle después de haber perdido madres que fueron secuestradas estando buscando a sus hijos, ¿no? O sea, el colmo, si se quiere, el colmo de lo que fue el terrorismo de Estado es que además desaparecieron a las madres que buscaban a sus hijos. Y lo otro, que es el terror total, es apropiarse de los bebés nacidos en cautiverio, de sus madres embarazadas. Ahora, Norita, obviamente esto habla muy bien. Gracias por invitarme. No, es un placer, por favor, gracias por venir. Esto habla muy bien, obviamente, de las madres, habla muy bien de los organismos de derechos humanos, habla muy bien de la gente que se movilizó. Ahora, habla muy mal de los partidos políticos. Sí, efectivamente. No estuvieron a la altura de la lucha de este pueblo. Los partidos vivieron mejor ocultando, tapando, consintiendo. Hoy justamente yo lo estaba contando con una persona. Los partidos, algunos políticos nos acompañaron en algunas oportunidades, pero en sí los partidos políticos hicieron lo suyo. Está bien, yo quiero rescatar, ya que estamos hablando de esto, quiero rescatar que cuando termina la dictadura, la actitud de Alfonsín realmente fue una decisión política muy fuerte. Formar la CONADEP, y que era a imagen de algo que había sido creado en Bolivia por Siles Suazo, creo que fue el presidente, que había creado una comisión también de investigación. Y Alfonsín, claro, había estado en ese momento, cuando vinieron las elecciones, estuvieron hostigados por los gobiernos europeos de afuera que nos habían visto caminar y que habían empujado un poco para que algo se definiera. Pero formar la CONADEP, que es incuestionable
el comportamiento político también y humano de los que conformaron la CONADEP, porque eso es incuestionable, ¿no? Y con sectores bien diferentes, ¿no? De distintos orígenes, de distintos pensamientos también, ¿no? Ideas. Variado, y sí había gente de todos los partidos políticos, por eso digo sueltos, ¿no? Entonces, no los partidos como partidos. Sí, pero era más una comisión de notables que gente de los partidos políticos, la CONADEP, ¿no? No, pensaba en esta reivindicación, o por lo menos un poco de acto de justicia con Alfonsín. Pienso que en su momento hubo mucha discusión, porque en realidad los organismos querían una comisión bicameral, no la CONADEP. Fue bastante resistida la CONADEP. ¿Qué pasó? ¿Fue lo que vino después lo que nos hizo valorar aquello? No, pero igual la CONADEP, trabajó con gente que puso toda su honestidad y que ha sufrido mucho recibiendo los testimonios. No fue fácil, porque además algunos relatos y algunos testimonios parecían increíbles que pasaran en Argentina. Yo pienso, por ejemplo, cómo costó cuando se hablaba de los vuelos de la muerte en los núcleos familiares o entre los vecinos y entre los propios políticos, ¿no? Decir que arrojaban a la gente al mar, al río, con una inyección para adormecerlos, para que no se resistieran. Y vivos, ¿por qué vivos? ¿No es cierto? Que se decía que era para que, es terrible, ¿no? Pero para que los peces, mira, viste, es terrible, ¿no? Pensar que se planificó fríamente y que se buscaron todas las formas de tortura. Uno, viste, no podía creer que en este país podía pasar eso, porque hubo, dictaduras. Hubo terrorismo de Estado, ya pensando solamente el día de junio de 1955, que bombardearon la Plaza de Mayo. Yo creo que fue un exponente de lo que era el terrorismo de Estado, y diciendo, bueno, de acá en más se termina el estado de bienestar y de acá en más empieza otra historia. Y nunca se supo la cantidad de muertos, los nombres de todos los que murieron ahí, niños, que era el horario escolar. Población indefensa en un horario. Indefensa fue también ese. Un día más, digamos, un día común, ¿no? Y de sorpresa, y así que por eso digo, todo se vino dando, que mucha gente acá en este país no podía creer cuando uno decía así. Después decía así, mi hijo fue secuestrado, se lo llevaron, decían, y se habrá ido a la casa de lo creían, de la novia, o no se habrá ido a Europa porque no quería estar acá, no se habrá ido y no te avisó. ¿Cómo no me avisó? Mi hijo estaba casado, tenía un hijo, ¿cómo no me va a avisar? Y la gente, esa duda, ¿no? Y la duda que metían los militares todas las noches con su propaganda. Señora, ¿sabe usted dónde está su hijo? Todas las noches martillar, ¿no? Entonces, la gente escucha y, bueno, vos sabés que, perdón que yo voy a pegar un salto, ¿no? Yo, ¿sabés qué? A veces comparo con lo que pasa ahora con algunos políticos, cuando en una pantalla de televisión dicen que las 4 comunidades de indígenas que están haciendo ese acampe en la en la plazoleta, Avenida de Mayo y 9 de Julio y Lima, que dicen políticos que están en campaña, que quieren tener cargos, bueno, y te dicen, pero esos son falsos, no es verdad, porque están los que nosotros escuchamos, nosotros hemos ido, y están los que están conformes con todo, y con el gobierno de Infran y todo, y ¿sabés? Y la gente escucha eso, y hay gente que se lo cree. No dice, no, que el gobierno separó a los mismos grupos, a la misma comunidad, y a unos que no reclaman su tierra, entonces le dan casita, le dan el bienestar. A los que están reclamando sus tierras ancestrales, que se las entregaron a multinacionales
y a otros nacionales para que hagan uso de ellas, habiéndose apropiado de las comunidades indígenas. Eso no lo escuchás por televisión o por radio. Ahora, y me hace acordar la época, te digo, absolutamente, cuando decían la mentira y la gente se creía la mentira. Ahora, pienso justamente, ¿no?, en eso que decís, y me parece muy bien. O sea, veo claramente cuál es el vínculo entre ese creerse la mentira que planteas, Nora. Estamos hablando con Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y pienso, por un lado, quiero destacar algo que siempre me llamó la atención de Norita y que comparto plenamente, ¿no? Porque se empezó hace un tiempo ya a hablar de dictadura cívico-militar, agregándole, ¿no? Religiosa. Pero vos le agregás al religioso, ¿no? Sí. Me parece muy atinado, ¿no? Justamente la entrega de los bebés, claro, que se apropiaban de esas madres embarazadas, el puente era un grupo de monjas que hacían el trabajo de llevarlo y entregarlo a las familias que ya habían pedido. Es terrible, te pones a pensar, es terrible. Ahora, la Iglesia Católica. ¿Cuánto tiene que, pienso, ¿no? La dictadura cívico-militar o ecuménica, sí, religiosa, sí. Sí. Ahora, ¿cuánto tiene de responsable la sociedad civil en cuanto a que no sabían no sabíamos o nos hacíamos los boludos, digamos, distraídos? Sí. Porque hoy me parece que está más claro, ¿no? Si uno no quiere, hoy nadie puede decir que no sabe. Sí. Lo que pasa en Formosa, lo que planteas esto con las comunidades. Todavía igual todo el mundo no se quiere enterar, como pero decís no se vos. Quiere enterar. Si quieres enterarte, te enterás. Pero esta es una sociedad un poco fascista. Uh-huh. Por eso nos costó tanto. Imagínate, nosotros fuimos invisibles en la plaza durante casi 30 años. Estos últimos años dejamos de ser invisibles. Pero si no, la gente pasaba, yo les cuento que pasaba al Sogaray, que cruzaba del Ministerio de Economía al Banco Central y al Banco de la Nación, hacía sus caminatas esas, no se daba cuenta. Primero, cuando se dio cuenta no cruzó más por ahí. Pero te digo que mucha gente del interior, porque la noticia no corría bien con la verdad. Y yo les quería decir algo que yo digo siempre, ahora y en cualquier momento, que peor que distorsionar las noticias o los comentarios de lo que pasa, ¿no?, es ocultar lo que pasa. Y ahora pasa eso. Que hay, por ejemplo, con el tema de los aborígenes, hay un ocultamiento. Entonces yo veo que es peor cuando uno escucha criticar a tal y cual periódico porque distorsiona, porque miente, y cuando ocultan, claro, ¿qué pasa? Claro. Es mucho peor, porque sí, entonces es como la gente está ignorante, que te dice, yo no sabía que pasaba esto. Vuelvo a este paralelismo que haces, ¿no? Esta analogía entre lo que sucedía en la dictadura y lo que sucede hoy. Yo no quiero esperar, quiero aclarar que esto no tiene nada de dictadura, es lo que vivimos, Claro, vale, sí, no, porque claro, hay alguna persona por ahí que dice que estamos, no vivimos en una dictadura para nada. Ni son comparables las situaciones, sí, eso desde ya comparto plenamente. Digo, me apuro porque después mañana sale que podamos encontrar elementos como la que no policía me gusta, que se claro, mostró a Luciano Arruga, el trato a las poblaciones POM, por ejemplo, no significa que vivamos en el castigo a los trabajadores cuando hacen un paro, exacto, que van y hacen esa parodia y golpean a todo el mundo. Y lo hacen, pero porque están todavía con la mentalidad, los que lo hacen tienen la mentalidad de la época de la dictadura. Claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es que haya una orden de arriba del gobierno de reprimir de esa manera brutal. Entonces, porque si no, cambiamos, porque sí. No son comparables en absoluto. Les aviso que estoy en el Proyecto X yo también, Ajá.
Sí. Estás en el proyecto X. Bien. ¿Será por subversiva? No, Norita, ¿cómo te van a tener a vos por subversiva? No pude preguntar. En un ratito nada más, hablando de subversiva, que yo le quiero preguntar algo a Nora, porque tengo una gran amiga en común, tenemos una gran amiga en común, que es Claudia Acuña, que sí, siempre divina. dice, hermosa Claudia, Sí. y siempre dice que si alguien quiere saber lo que debería ser la agenda política real de este país, ¿no? La pavada que vemos en los medios, un poco tomando lo que decía Nora hace un ratito, hay que ver la agenda de Nora Cortiñas, y esa es la agenda política, ¿no? Que hay que seguir. Pero antes te quiero preguntar, hablando de esta cuestión, de lo que sucedía en la dictadura, lo que pasa hoy con temas de injusticias, de represión, el término derechos humanos. ¿Qué pasó con el término de derechos humanos? ¿Cómo te cae hoy? O sea, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de derechos humanos? Parece que solo se puede hablar de derechos humanos para hablar de la dictadura. No. Mira, por ejemplo, ya te digo, no quiero decir que esto sea el terrorismo de Estado en nada. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se tortura en todas las cárceles. Casi día por medio matan a un pibe joven. Gatillo fácil. Eso existe. Bueno, eso son violaciones a los derechos humanos. Mira, el hambre es una violación a los derechos humanos. La gente con hambre es terrible. La gente que en la calle revuelve los tachos de basura, eso es terrible. Y eso es porque hay una política económica que no permite empezar a repartir, en vez de la pobreza, repartir la riqueza. Acá hay muchos ricos y muchos pocos ricos, muchos pocos pobres. Y hablando de esto de que los ricos, estos días me tiene asombrada en el juicio por la tragedia de Once, que a este hombre que confiesa que recibió coimas, que está millonario, se hizo millonario, en vez de tener los ferrocarriles atendidos con la plata que recibía, Sí, Ricardo Jaime. Se compró avionetas, se compró un yacht, se fue de Blibli, todo. Confiesa, sí, que él recibió dádivas y coimas, y le bajan los años de cárcel que tienen que darle, que premian la corrupción los jueces. Te digo, yo ayer me quedé admirada. Después, cuando una persona roba algo, a lo mejor una persona que está hambrienta o que necesita sobrevivir, llega a robar una manzana. Hoy estaba en un almacencito mío de mi barrio. Entró un muchacho, se robó una botella de vino, salió corriendo, bueno, lo agarraron y le dieron unas cuantas patadas en el culo bien fuerte, ¿viste? No fue torturado, desde luego. Claro. Le hicieron devolver la botella de vino. Sí, claro. Pero digo, ¿viste? No era por hambre. Sí, claro, no, está claro. Era por sed. pero sí es verdad. Yo matizo, ¿viste? Para que no crean que estoy tremebunda, ¿no? No, está clarísimo. En este caso, las manos de mi madre, Mercedes Sosa, ¿no? Y decías, Nora, que te hacía acordar. Sí, a mi mamá y a mi suegra, que también era como una madre para mí. Y eran los tiempos que había patio, al aire libre, la canilla de agua fría, la tabla de madera. La barra, claro. Y hace 70 años, 80, yo no les dije de entrada que me trataran bien, que tengo la crisis de los 85. Yo, Estás con la crisis de los 85. 85. No sé qué voy a seguir haciendo. Pensaba, Norita, digo, si podés seguir respondiendo, sé que estás con la crisis de los 85, pero vamos a tratar de seguir adelante. En esto que hablábamos recién, ¿no? Del término derechos humanos, como parece que se restringe solo a una época terrible, donde hay que recordar y donde hay que seguir pidiendo justicia en
en muchísimas cosas. Pero otro de los temas que también generan desde otro lado, ¿no? De otro lado, digamos, el término derechos humanos es más progre, digamos, pero de otro lado, el término inseguridad, ¿no? La gente habla alegremente de inseguridad y nunca habla de inseguridad para justamente los presos torturados, claro. los pibes, ¿no? Que la policía gente que trata. come del tacho de basura. Exacto. Eso es inseguridad también. Los trabajadores que cuando quieren hacer una protesta son judicializados. Claro. Hay miles de trabajadores, y bueno, y si no, también reprimidos. Este año hubo represiones muy feas a los trabajadores, y eso son violaciones a los derechos humanos. Claro. Y bueno, y después también esas persecuciones a los jóvenes también. Hay muchos. Después el tema de los jubilados es preocupante. Nunca llegamos al 82%. Es una violación al derecho del trabajador. Absolutamente. Que imagínate, la gente vive con 3.000 y pico de pesos jubilado. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso, entonces, ¿viste? Cuando se hacen millonarios estos que después le bajan la condena, que tendrían que estar en la cárcel. Bueno, y cuando hay gente que se hizo rica estafando, y eso, bueno, también, y están siempre más protegidos, ¿no es cierto? Pero por eso yo digo, las violaciones de los derechos humanos no son solo de antes y de la época de la dictadura esta cívico-militar religiosa. Tenemos que mirar ahora las situaciones que se viven en las provincias, y después les quiero decir otra violación a los derechos humanos, que lo viví hace pocos días. Estuve en la Villa 31, donde militaba mi hijo, y se hizo un acto. Ahí trabajan los jóvenes de una manera maravillosa. Han hecho una universidad popular, y la gente que vive ahí, que antes que no podía ir a una universidad, tienen ese pedacito, ¿no?, de posibilidad. En cada villa hay un grupo de jóvenes que están haciendo cosas buenas. Y, por ejemplo, una madre decía que el hecho de ser villero ya los estigmatiza. Y entonces, por ejemplo, para pedir un turno en una escuela, le van a dar el que les hace más daño. No le van a dar el que la madre necesita porque sale a trabajar, sino que el hecho solo, villero. ¿Qué dirección tenés? Y eso es una violación a los derechos humanos. Totalmente. Entonces, eso es grave. Y tendría que haber en los organismos contra la discriminación, el racismo, y yo llamo racismo y discriminación e indiferencia. Entonces también eso, porque también tendría que arrimarse la gente y preguntar qué les pasa, porque no es el hecho de vivir en una villa, no, que son todos delincuentes. No, claro, sí. Que vayan ahí a veces a refugiarse, estos miserables que tienen para pagar, los delincuentes que tienen para pagar un buen hotel. No, se alojan en una villa, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, claro, sí, como si eso fuera una cuestión de, ¿no?, de los transforma en personas malas o seres antisociales o no sé qué cosa. Por eso yo sabes que digo, sí, los derechos humanos después últimamente se ha tergiversado un poco, ¿no? Y ahora también, para redondear esto que vos decís, es que, por ejemplo, hablando de derechos humanos, de los avances que puede tener, que con la intervención de un grupo de la Iglesia, de la Universidad de la UCA, de la Universidad de San Andrés, se ha formado un grupo para desprestigiar los juicios, que nosotros los defendemos porque los juicios es un logro muy importante, y pedir la reconciliación. ¿De dónde la reconciliación? ¿Con quién? ¿Con los genocidas? ¿Con los cómplices del genocidio? Yo no creo que haya nunca eso. Absolutamente. Ahora, hay personas que por ahí tienen un deseo de, a lo mejor le violaron los derechos humanos y tienen un deseo de salir adelante
y amigarse con un militar, por ejemplo. Creo que hay como una vuelta a esta cosa de la teoría de los dos demonios, algo que en los 80 estaba bastante instalado en algunos sectores y que me parece que hay como una vuelta a eso. Pero en un ratito vamos a estar hablando de eso y te quiero preguntar especialmente sobre eso. Y es momento de las noticias en la 11:10 y después seguimos aquí en Hoy Lloré Canción charlando con Norita Cortiñas. ¿Te gusta el tango, Nora? Sí. ¿Bailás tango? Bailaba con mi marido muy bien. Hacían rueda para vernos bailar. ¿Dónde? Cuando íbamos a un casamiento, en una fiesta familiar. ¿Y milonga? ¿Fuiste de ir a la milonga? No, mi papá no nos dejó nunca y después mi marido iba a la milonga cuando era soltero. Después cuando se casó, cuarteles de invierno. Pienso como la cultura machista de un país, ¿no? Hubo un señor que no dejaba ir al baile a una señora que salió a la calle para enfrentar a la dictadura militar. O sea, cívico, militar, religioso, bueno, a la dictadura. O sea, ¿cómo es el tema? ¿Quién tiene autoridad para decirle que no puede ir al baile de Nora Cortiñas? Es raro, es cuanto menos raro. El patriarcado tiene esas cosas, ¿no? Sí. Yo sí nací en patriarcado, me casé, viví en patriarcado. Igual mi marido, cuando llegó el momento, fue muy compañero cuando pasó este drama de casa con Gustavo. Fue muy compañero. Él justamente siempre se arriesgó cuando sacamos esa famosa solicitada de diciembre del 77 adentro del ministerio con los milicos en el 5º piso, él y los compañeros pasando a máquina el texto y las firmas, porque si no en el diario La Nación no nos aceptaban manuscritos, y exponiéndose, viste, era intendente del ministerio y bueno, supo poner el cuerpo también mucho. Fue buen compañero. Tu hijo, Gustavo, sí, secuestrado en el 77, contaste, bueno, era militante en la Villa 31 y además trabajaba en el INDEC. Sí, trabajó en el INDEC, trabajó en la Comisión de Valores también. Bueno, y había sido buen empleado. Después en algún momento, cuando estaba en la militancia, se tuvo que ir, se fue porque él decía que comprometía al padre, viste, y entonces empezó a trabajar de otra manera, en fábricas, como hicieron todos los militantes, viste, pasar a la clandestinidad y tratando de seguir militando de una manera no tan expuesta, pero igual, va. Todos estaban marcados, los 30.000 estaban... ¿Y a vos qué te pasaba con la militancia en ese momento? ¿Compartías? Nosotros no compartíamos, o sea, sabíamos que iba a la villa, después se casó con Ana, y iban a la villa. Teníamos miedo, mi marido más que yo. Yo no tenía tanto miedo. Cuando se llevaron a Gustavo, nosotros habíamos ido unos días afuera. La última vez que lo vi a Gustavo fue el día de domingo de Pascua de 1977 en Mar del Tuyú. Y me acuerdo ese domingo cuando se venían para el centro, nosotros nos quedábamos, se venía Marcelo con la novia, con María Rosa, y Gustavo con Ana. Y me quedó grabado subieron al micro, se venían para Buenos Aires y nos despedimos sin pensar ni remotamente que era la última vez que lo veíamos. Y después nos quedamos unos días y llamábamos todos los días. Mi marido estaba tan intranquilo. Por eso a veces las madres, pero los padres también, ¿no? Y decía, estoy intranquilo, No, ellos ya vivían en casa, no estaban en la clandestinidad.
y decía, no, nosotros nos habíamos quedado con el nene que era chiquito, Damián, tenía 2 años, y todos los días llamábamos, el jueves llamamos, el viernes no llamamos, era ese día 15, y bueno, ese día, porque nos veníamos el sábado a la mañana, mi marido tan intranquilo, pero yo no, mira Carlos, mira, no sé, yo estoy un poco intranquilo. Y bueno, y el sábado a la mañana, cuando llegamos a casa, el sábado al mediodía, encontramos la casa con un aspecto de una tristeza total. Estaba Ana y estaba Marcelo, y en el momento que Marcelo a la noche había ido a llevar a María Rosa a su casa, que eran novios, vino a casa La Patota, ya se habían llevado a Gustavo cuando Gustavo iba a su trabajo, se lo habían llevado de la estación Castelar. Después nos enteramos un año después, cuando nos quisieron sacar plata, viste que a todas las familias le hicieron el mismo juego ese de pedirles plata para salvar, que sabían dónde estaba, toda una historia que se repetía. Y bueno, Ana ese día viernes, lo estaba esperando. Ella, maestra, Ana era en ese momento, y estaba esperando el llamado de Gustavo para ir a salir, iban a ir a hacer unas diligencias. No llegaba, y vinieron a la noche, ella esperando. Marcelo había cenado, Marcelo con María Rosa, ella esperaba a Gustavo, y en una de esas tocaron el timbre, y Ana veía por la ventana de casa, veía moverse las hojas de las plantas y pasar el falcón cada rato, uno y otro los falcos. Donde vivíamos era muy tranquilo, no pasaban muchos vehículos, y ella había llamado al trabajo de Gustavo, y le habían dicho que Gustavo no había ido a trabajar. Entonces, bueno, esperando, y después tocaron el timbre y apareció ahí un muchachito diciendo que le venía a decir que Gustavo había sufrido un accidente y estaba en un hospital, y la venía a buscar a ella y ella, bueno, como no creyó, él hacía ver que tenía una credencial, y debajo la pistola ahí apuntándole, y le dijo, bueno, que abriera, que estaba toda la casa rodeada y que lo mismo iban a entrar de alguna manera. Así que bueno, abrió la puerta y entró una patota y la esposó y la empezó a hacer un interrogatorio, apuntándola permanentemente y ya dando muestras que tenían a Gustavo. Así que bueno, después robaron algunas cosas, se fueron, cortaron el hilo del teléfono, le dijeron que no llamara a ningún lado y se fueron. Bueno, al otro día cuando llegamos nosotros, todo, la casa, Ana, porque habían revuelto todos los placares, todo tirado, había acomodado y estaba la casa tan rara, ¿no? Entonces dice, ¿dónde está Gustavo? Se fue a jugar al fútbol, dijo. Y mi marido dijo, no se fue a jugar al fútbol. ¿Qué pasó? Bueno, y ahí ya empezamos a ir a la comisaría, a la catedral de Morón, a hacer habeas corpus, y así que bueno, así fue y el último día fue ese día de esa despedida ahí en Mar del Tuyú. Así que y hasta el día de hoy no sé nada yo. No hay ninguna información, nunca tuve ninguna información. Antes hablabas de... Todavía sigo haciendo habeas corpus, sí. Todavía. ¿Cómo es eso? Contame cómo es hoy. Y hoy es que decidí hace 2 años ya hacer un habeas, después de haber hecho centenares de habeas corpus, volver a hacer habeas corpus para que el Estado me diga qué pasó con Gustavo. Uh-huh. Bueno, el otro habeas corpus que no se sabía nada, bueno, quedó archivado.
Y ahora volví a hacer este fin de año y que se presentara, pedimos con los abogados, ¿no?, que se presentara Milani y el ministro Rossi. Bueno, ¿por qué? Porque Milani era oficial de inteligencia de Videla cuando se llevan a Gustavo. Y un oficial de inteligencia maneja todos los archivos. Tiene a su disposición para él poder... y no se presentó. Vinieron 4 militares de jerarquía. Uno era segundo de Milani, no me acuerdo los nombres, y Rossi mandó a 2 abogadas del Ministerio de Defensa. Yo les cuento algo patético, ¿no? Con el juez delante y la iglesia mandó a un obispo que trajo una carta que le había llegado a la conferencia episcopal de un obispo de La Pampa, cuando con mi marido habíamos recorrido todas las provincias y pedíamos. Medio ridículo eso, era el archivo que tenía la iglesia, ¿no? Y los otros que no sabían nada, que habían revisado todos los archivos, pero que el nombre de Gustavo no estaba, ¿no? Y ustedes quieren creer que cuando terminamos la audiencia se acercaron con la intención de abrazarme y darme un beso. Vos sabés que cuando me acuerdo de eso, yo digo, no tienen dignidad además, porque son los que hicieron esta masacre. ¿Y qué se creían? ¿Que yo quién era? ¿Que me iba a abrazar a ellos? Y bueno, pero bueno, claro. Cada uno, viste, hubo abrazos, elige, claro, ¿no? Claro, hubo abrazos y pensaron que por ahí eso claro, que se habría la reconciliación. Habilitaba para abrazar, claro, y que en ese momento produciría la reconciliación y cada uno se va a su casa, porque eso de que después se van a su casa y todo es parecido a lo que es la justicia transicional. Yo te digo, mira, no tengo nada, me mandaron, ¿no? Y después esa es la justicia transicional que están haciendo correr un poco, que se hizo en Sudáfrica, que se está haciendo en Colombia también. Acá yo creo que eso no se va a poder realizar. Queremos justicia. Norita, hablaste de la iglesia, aparte fuiste muy categórica a la hora de definir acertadamente, me encanta tu definición de dictadura cívico-militar religiosa, y te tengo que preguntar por el Papa, o sea, un tipo ¿qué pasa con el Papa? ¿Es alguien que debería ayudar a que se abra, o crees que tiene poder o conocimiento como para abrir? Mira, yo espero, esto es una esperanza que tengo, que el Papa, que algunas cosas que hace halagan a mucha gente que quería escuchar esos avances de la Iglesia, que en algún momento haga abrir los archivos de acá que tiene la iglesia, destapen esto de las monjas que eran el puente para entregar los bebés, que reconozca que él en esos años nunca habló de los desaparecidos. El Papa tiene gente que lo conoce solidario con gente que estaba en situación de calle. Sabemos que Sí, claro, sí. En la Alameda, el mismo Adolfo Pérez Esquivel es... No, por eso, reconocerle algunas cosas así, pero nunca habló de los desaparecidos. Entonces, yo espero y siento un deseo de que antes que termine su papado, primero haga abrir los archivos también de este grupo de monjas que intervinieron,
y se exprese en algún momento diciendo, bueno, de que él no actuó, que la Iglesia fue cómplice, la Iglesia fue partícipe. La Iglesia mandaba a los capellanes a entrar en los campos de concentración, a palmear a la gente torturada, sangrante, diciéndole que hablaran, que si no seguía la tortura. Y bueno, una prueba está en el von Berning, ¿no? Que es el único que parece que estará preso. No sé, me pregunto. Así que tiene mucho para hacer la Iglesia. Hay una iglesia de base. La iglesia misma que estaba que está en la Villa 31 y en otras villas. Sí, tiene ahí esa iglesia, quedan muchos tiene sus mártires, claro, también, ¿no es cierto? tiene sus mártires y tiene sus muertos que hicieron mucho, Monseñor Angelelli, Devoto, de Nevares, tiene sus representantes que estuvieron con la nosotros. CONADEP, Nova que formó parte, ¿no? Sí, de la CONADEP también. formó parte también de Nevares. De Nevares también, pero, claro. Sí, pero bueno, no, yo tengo esperanza. Sí, César. No, estaba comentando esto, que de Nevares formó parte de la CONADEP. Sí, de CONADEP. sí. A ver, pensaba... A ver, te dije un poco la situación de Milán y vos sé que sos un poco reacia a entrar en la situación interna. No quiero ponerme, cosas que por ahí Milani pero quiero Milani es un violador de los derechos humanos. Sí, claro. ¿Viste? Pero hay el caso ese de Ledo, que más claro que organismos de derechos humanos que justificaron a Milani. Y digo, ¿cómo vos, como miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, donde hay mucha gente muy cercana al gobierno y que por ahí no tiene esta cosa, habla de los derechos humanos y seguramente coincidís, como digo, personalmente coincido también con lo que la lectura de los derechos humanos de hace 30 y pico de años, pero no con lo que pasa con los derechos humanos de hoy día. Quiero, más allá de cómo, del funcionamiento, quiero saber si hay algún tipo de problemas que hay con eso. Mira, o cada una piensa. Mira, nosotras, primero, las madres de línea fundadora, ejercitamos la democracia. Uh-huh. Y después ustedes piensen que las madres empezamos con 40 y pico de años y la mayoría está llegando o pasa a los 90. Yo tengo esa crisis de este momento de los 85, es otra cosa. Es otra cosa. Y hay una visión, no es que se bajen los principios, que se claudique, pero bueno, el gobierno en los últimos estos 10 años tuvimos logros que no habíamos tenido con otros gobiernos. Y desde luego que en el agradecimiento, digamos, aunque un gobierno que se propone defender los derechos humanos, uno no tiene que estar arrodillándose a los pies para agradecer todos los días, ¿no es cierto? Uno reconoce que tuvimos logros muy importantes. Pero bueno, a veces en un organismo hay quienes lo quieren expresar de alguna manera y bueno, y otro grupo querer seguir siendo independiente, que es lo mejor, porque si no, en un organismo de derechos humanos, si no hay independencia, no podés salir a defender los derechos humanos violados, que se violan en la Argentina en estos momentos. Claro. Si no, el caso Arruga, Claro. donde todos los poderes fueron cómplices, intervinieron en el ocultamiento, todos los poderes, hasta lo último, hasta el camillero y el médico de guardia, cuando le ocultan a la madre que el chico lo habían largado a la calle
para que lo atropellara un auto y después volviera al hospital. O sea, la complicidad total. Bueno, entonces, si se violan los derechos humanos y no tiene la gente un organismo donde pedir que lo ayuden, que haya abogados que te acompañen para hacer denuncias y para lograr justicia, bueno, eso sería grave, ¿no? Que no haya. Entonces hay una variedad, gente que quiere expresar simpatía por el gobierno, y otras, yo por ejemplo, yo tengo por el gobierno tengo un gran respeto, pero soy crítica, pero tengo respeto. Claro, sí. Y cuando critico lo que yo sé que no está bien y lo hago con respeto. Entonces eso para mí es fundamental. Yo me siento tranquila porque yo no, al contrario, trato de mejorar, que se mejoren más situaciones de injusticia. Sí, son épocas difíciles, ¿no? Para difíciles. Decir, esto no me gusta, pero esto sí, esto está bueno, pero critico esto, o sea, porque parece que si te gusta, te tiene que gustar todo, y claro. Si no te gusta, no te tiene que gustar nada. Por ejemplo, sí. A mí, no me lo vas a preguntar, pero yo ya te lo digo. Dale, contestame. Por ejemplo, yo no estoy conforme con el pago de la deuda ilegítima, inmoral, impagable, que se contrajo durante la dictadura cívico-militar religiosa. Pidieron plata los militares y los civiles para armar los campos de concentración, para pagar a los milicos que empuñaban la picana eléctrica y que cometían las atrocidades con sus víctimas. Armaron toda esa parafernalia, compraron las armas bien sofisticadas para torturar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Armaron un mundial para tratar de tapar el horror que se vivía. Después, la guerra de las Malvinas. Pidieron y pidieron plata, pidieron y pidieron plata. Esa deuda está contraída con el dolor del pueblo. Entonces, si en otros países se hizo condonar una deuda porque el presidente, como pasó, no sé si es Saddam o quien, que se condonó la deuda porque era un asesino, y acá tuvimos asesinos a la misma altura que estos, y estamos pagando una deuda que es el dolor de un pueblo. Mi hijo es parte de esa deuda externa, los 30.000. Entonces, lo bueno sería que se empezara a tomar el libro de don Alejandro Olmos, la denuncia que hizo de dólar por dólar, ¿no? Y se sacara eso y se dijera, esto no se paga. Está bien, el otro día un funcionario, un economista me dijo, bueno, Nora, lo que pasa que cuando asumió Alfonsín se pagó, se cerró, vale. Digo, no, Alfonsín quiso investigar con Grispun, viste, ministro de Economía, y le dijeron, no, pará, sí. no se investiga nada. Sí. Entonces, se podría hacer, todavía hay tiempo, hacer auditorías, suspender el pago de la deuda para recomponer la economía de este país y después retomar, por ejemplo, como hizo Alemania, que en el año 53 dijo, hasta que en el país, después de la guerra, no se recomponga y podamos vivir dignamente, no vamos a pagar la deuda. Cuando salgamos adelante, la empezaremos a pagar. Y creo que terminó de pagar la deuda hace 4 o 5 años. Sí. ¿No? Sí. Bueno, yo parezco un economista de primer agua, ¿no? Los sos.